Nació del fracaso, una respuesta desesperada al Dreamliner de Boeing. Airbus había sido tomado por sorpresa, viendo cómo las aerolíneas se dirigían a Seattle en busca del futuro de la aviación, el 787. El A350 no debía ser revolucionario, se suponía que debía ser suficiente. Pero algo pasó en el camino. El A350 no solo alcanzó el nivel, cambió completamente las reglas del juego. Hoy se han entregado 675 de estas aeronaves. Vuelan para 48 aerolíneas en 6 continentes. Este bimotor de fuselaje ancho no solo salvó la imagen de Airbus en el mercado de largo recorrido, sino que se convirtió en el nuevo estándar para cruzar océanos. Esta es una historia de redención escrita en fibra de carbono. De las cenizas de un derivado fallido del A330 a una reinvención total de lo que un avión de largo recorrido podía ser. Así fue como Airbus construyó el jet que cambió todo. Retrocedamos al inicio de los 2000. Airbus estaba en la cima. El A330 se había convertido en el caballo de batalla de las rutas de larga distancia, confiable y rentable. El menos exitoso A340 de 4 motores atraía a aerolíneas que valoraban la redundancia y la capacidad de ultra largo alcance. Y luego estaba el A380, la gran declaración, el super jumbo que consolidaría la dominancia europea en el mercado de fuselaje ancho. El tamaño importaba. 4 motores significaban seguridad y prestigio. Airbus creía que el futuro pertenecía a redes hub and spoke, enormes aviones conectando megaciudades. Entonces Boeing dio su jugada. En 2003, Boeing lanzó el 7E7, ahora conocido como 787. No era el avión más grande, ni siquiera lo intentaba. En cambio, Boeing prometió algo que las aerolíneas anhelaban: eficiencia a gran escala. El 787 usaría materiales compuestos para su estructura, reduciendo mucho el peso. Aerodinámica avanzada y motores de nueva generación cortarían el consumo de combustible hasta un 20% en comparación con el avión que reemplazaba. Y lo más importante, era un bimotor. Podía volar rutas largas pero con poca demanda y ser rentable, conectando ciudades directamente sin necesidad de enormes volúmenes de pasajeros. El modelo Hub and Spoke estaba a punto de enfrentar competencia seria del vuelo punto a punto. Airbus lo subestimó por completo. La dirección en Toulouse pensaba que las aerolíneas no abandonarían la comodidad de 4 motores en rutas largas sobre el agua. Creían que los pasajeros querían espacio, no eficiencia. Pensaban que el mercado se mantendría en lo conocido. Se equivocaron. A mediados de los 2000, los pedidos del 787 se acumulaban. Las aerolíneas hacían compromisos enormes. Mientras tanto, los pedidos de A340 se secaban. El A330, aunque todavía se vendía, de repente parecía anticuado junto a la maravilla compuesta de Boeing. Airbus enfrentaba una crisis. Toda su estrategia de largo recorrido se basaba en aviones que rápidamente quedaban obsoletos. El A380 era demasiado grande y llegó tarde. El A340 consumía demasiado. Y el A330, aunque decente, no podía igualar lo que Boeing prometía con el 787. Boeing había redefinido el futuro. Airbus necesitaba una respuesta, y rápido. La primera solución de Airbus fue la más obvia: tomar lo que funciona y mejorarlo. En 2004 anunciaron el A350, no el avión que conocemos hoy, sino algo completamente distinto. Este A350 original era básicamente un A330 modificado. La misma sección transversal de fuselaje, la misma estructura básica, nuevos motores, algunos paneles de materiales compuestos, sistemas actualizados. Piénsalo como un A330 con una capa de pintura fresca y algunos toques modernos, como un A330 Neo. Era incremental, seguro, de bajo riesgo. A las aerolíneas no les gustó. Los operadores miraron la propuesta y básicamente le dijeron a Airbus que volviera a intentarlo. El diseño original del A350 mantenía las ventanas de la cabina del A330, esos 6 paneles en un arreglo convencional que habían sido estándar desde los años 90. Se veía viejo porque era viejo. Para 2005 estaba claro y dolía admitirlo, esto no iba a funcionar.
Airbus estaba ofreciendo la solución de ayer para el problema de mañana. Los pedidos eran mínimos, el entusiasmo inexistente, y Boeing seguía acumulando compromisos del 787. Entonces Airbus tomó una decisión que marcaría a la empresa por las siguientes 2 décadas. Lo descartaron. Todo. En diciembre de 2006, el consejo directivo de Airbus aprobó el lanzamiento industrial de un A350 totalmente rediseñado, el A350XWB, Extra Wide Body, cuerpo extra ancho. Esto no iba a ser un A330 recalentado, era un diseño desde cero, una reconcepción total de lo que debería ser un avión de largo alcance. El objetivo era simple pero audaz, igualar la eficiencia del 787 y al mismo tiempo desafiar al 777 de Boeing. Crear una familia de aviones capaz de competir con Boeing en todo el espectro de vuelos de largo recorrido. La presión era inmensa. Los costos de desarrollo podrían superar decenas de miles de millones de dólares. El programa del A380 ya había presionado a Airbus financieramente y operativamente. Un fracaso con el A350 habría sido catastrófico para la compañía. Pero Airbus no solo rediseñó un avión, reinventaron toda su filosofía. Hablemos de una nariz. Sí, una nariz. Porque a veces los detalles más pequeños cuentan las historias más grandes. Cuando Airbus presentó por primera vez el diseño del A350XWB en 2006, mantuvo elementos del concepto original derivado del A330. La sección del morro tenía el mismo acristalamiento de cabina de 6 paneles usado en el A330 y el A340. Funcional, claro, pero visualmente se veía conservador, convencional, como si Airbus todavía jugara sobre seguro. Todos lo notaron. La crítica no fue fuerte, pero sí constante. El A350 se parecía demasiado a todo lo que Airbus había construido antes. ¿Dónde estaba la revolución? ¿Dónde el salto audaz que dijera que esto era realmente de próxima generación? Airbus escuchó. En 2008 volvieron al tablero para rediseñar el fuselaje delantero. El resultado fue una sección del morro completamente renovada, con un perfil más estilizado y aerodinámico, con una caída distintiva. El acristalamiento de la cabina cambió de 6 paneles a 4, logrando líneas más limpias y mejor visibilidad para los pilotos. Pero el cambio más impactante fue estético. Una máscara negra alrededor de las ventanas de la cabina que se extendía en una dramática forma de visera. Era instantáneamente reconocible, agresiva, moderna. Esto no era un Airbus de antes. El rediseño también trajo beneficios técnicos. La nueva estructura del morro era más ligera, gracias al mayor uso de composites de fibra de carbono. La aerodinámica mejoró, lo que redujo la resistencia al aire. Los pilotos tenían mejores líneas de visión durante la aproximación y el aterrizaje. Pero más allá de la ingeniería, esa máscara negra se convirtió en un símbolo. Virgin Atlantic la llamó la máscara de zorro. Representaba el momento en que Airbus dejó de mirar hacia atrás y empezó a liderar. Ese diseño de nariz aparecería después en el A330neo, el A220 tras la compra del programa a Bombardier y finalmente el A321XLR. Se convirtió en el rostro del Airbus moderno. La nariz del A350 no fue solo un cambio de diseño, fue una declaración. El momento en que Airbus dejó su antigua identidad para volver a tomar la delantera. Quita el marketing, los diseños, las marcas de las aerolíneas y lo que queda es esto. Un avión que representa uno de los avances de ingeniería más completos en la historia de la aviación comercial. El A350 no es revolucionario por un solo descubrimiento, es revolucionario por todo, al mismo tiempo. Empecemos con la estructura. El fuselaje está compuesto hasta en un 54% por materiales compuestos, específicamente plástico reforzado con fibra de carbono o CFRP. Las alas, los paneles de fuselaje, las superficies de la cola, todo construido con capas de fibra de carbono. No se trató solo de ahorrar peso, aunque eso era clave. Los compuestos no se corroen, resisten mejor la fatiga que el metal y permiten a los ingenieros crear formas complejas imposibles con aluminio. El fuselaje es un solo barril de fibra de carbono, sin paneles remachados, sin puntos de tensión donde se unen placas metálicas, solo una estructura continua, suave, más fuerte y ligera que cualquier cosa anterior. Esas alas son pura poesía en ingeniería.
Son enormes, dando al A350-900 una envergadura de 64.75 metros, una de las piezas compuestas individuales más grandes construidas para aviación comercial. Pero lo que las hace especiales no es el tamaño. Estas alas se flexionan. A la vista, puedes ver cómo se doblan hacia arriba en vuelo, adaptándose a las cargas aerodinámicas. Esa flexibilidad no es una debilidad, es una característica de diseño. Las alas usan un cambio variable, ajustando su forma dinámicamente para optimizar la sustentación y reducir la resistencia durante todo el vuelo. En las puntas de las alas encontrarás los yarklets curvados. Reducen el arrastre por vórtices, ahorrando combustible y extendiendo el rango. Cada superficie, cada curva ha sido moldeada en túneles de viento y programas de dinámica de fluidos para exprimir cada ganancia de eficiencia posible. Ahora la cabina. Airbus ensanchó el fuselaje, de ahí la denominación XWB. El ancho interior es de 5.61 metros, creando espacio suficiente para configuraciones de asiento más cómodas. 9 asientos de ancho en economía se sienten menos apretados que en algunos competidores. La clase ejecutiva ofrece espacio real para camas completamente reclinables sin sacrificar el pasillo. Pero la comodidad no es solo espacio. La cabina del A350 se presuriza a una altitud equivalente más baja que los aviones antiguos, alrededor de 6.000 pies frente a 8.000 de los jets de generaciones anteriores. La humedad se mantiene más alta. El aire es más silencioso gracias a un mejor aislamiento y a que la estructura de compuestos absorbe las vibraciones diferente al metal. Los pasajeros suelen decir que se sienten menos fatigados después de vuelos largos en el A350. Eso no es marketing, es física. La cabina de mando representa la siguiente evolución de la filosofía fly-by-wire de Airbus. Los pilotos que conocen el A320 o el A330 pueden pasar al A350 rápido porque la lógica fundamental es la misma. Pero el A350 agrega pantallas táctiles, pantallas mejoradas en el parabrisas y mejor integración con comunicaciones por Datalink. Esa consistencia en la familia Airbus reduce costos de entrenamiento para las aerolíneas y crea una base de pilotos que pueden cambiar entre tipos de avión sin meses de recertificación. Luego están los motores. El Rolls-Royce Trent XWB es uno de los turbofanes grandes más eficientes, desarrollado específicamente para el A350. Estos motores usan materiales avanzados, incluyendo compuestos cerámicos en las secciones más calientes. El diámetro del ventilador es casi 3 metros. Enorme, pero diseñado para un óptimo índice de derivación y empuje. Cada motor produce entre 75.000 y 97.000 libras de empuje, según la variante. Son sorprendentemente silenciosos, cumplen con las regulaciones de ruido más estrictas con margen de sobra, y son fiables. Cada sistema del A350 fue replanteado. El sistema eléctrico genera más potencia que los anteriores widebodies, apoyando funciones avanzadas mientras integra el aire derivado tradicional de los motores para aire acondicionado y otros sistemas. Este enfoque equilibrado mejora la eficiencia del combustible y reduce mantenimiento, tomando lecciones de competidores como el 787 pero manteniendo la fiabilidad probada. El A350 no solo se construyó mejor, se construyó más inteligente. 14 de junio de 2013. Aeropuerto de Toulouse-Blagnac. El primer A350 XWB, con una librea especial que exhibía patrones de fibra de carbono, rodó hacia la pista. MS-1, número de serie del fabricante 1. Dentro, un equipo de pilotos e ingenieros de vuelo se preparaba para lo que sería la validación de años de trabajo o el descubrimiento de problemas que podrían retrasar el programa indefinidamente. Entonces, los motores Trent XWB aceleraron hasta su máxima potencia. El A350 giró suavemente y ascendió al cielo francés. El primer vuelo duró 4 horas y 5 minutos, realizando pruebas básicas de manejo, chequeos de sistemas y validación de desempeño a diferentes velocidades y altitudes. Fue perfecto, como en los libros. Sin sorpresas, sin fallos. Solo un avión nuevo haciendo justo lo que fue diseñado para hacer. Esto contrastaba fuertemente con el programa del Boeing 787, que había enfrentado varios problemas, incluso antes de su primer vuelo. Los ingenieros de Airbus aprendieron de las dificultades de Boeing, adoptando un enfoque más conservador en ciertas tecnologías mientras empujaban los límites en otras. La campaña de pruebas fue extensa. 5 aviones de prueba volaron miles de horas, comprobando desde el rendimiento máximo en altitud
hasta aterrizajes con vientos cruzados extremos. Volaron en climas extremos, calientes y fríos. Llegaron a aeropuertos remotos y grandes hubs. Llevaron los sistemas al límite y más allá. Una prueba memorable fue volar el A350 bajo condiciones artificiales de formación de hielo, un requisito de certificación peligroso y complejo. El avión respondió sin fallas, demostrando que sus sistemas antihielo y su estructura compuesta podían enfrentar lo peor que la naturaleza les lanzara. La certificación ETOPS, operaciones extensas de doble motor, era clave. Las aerolíneas necesitaban garantizar que el A350 pudiera volar rutas sobre océanos y áreas remotas solo con 2 motores. Las pruebas demostraron que el avión podía volar más de 370 minutos con un solo motor, mucho más de lo necesario para cualquier ruta comercial. En septiembre de 2014, la Agencia de Seguridad Aérea Europea otorgó la certificación tipo. La FAA siguió en noviembre. El A350 pasó de ser un diseño desde cero a un avión certificado en solo 8 años, rápido para los estándares actuales, especialmente para algo tan complejo. 22 de diciembre de 2014. Qatar Airways recibió su primer A350-900 de producción en una ceremonia en Toulouse. Akbar Al-Bakr, CEO de Qatar entonces, conocido por sus altos estándares y dura crítica, sonrió ampliamente. Había estado involucrado en el diseño del A350 desde el inicio, presionando a Airbus para ser más ambicioso. La entrega significó más que una simple transacción comercial. Fue la redención de Airbus. Mientras Boeing había luchado al principio con el Dreamliner, Airbus había creado en silencio una obra maestra. Qatar Airways no recibió el A350 y lo guardó en un hangar. Lo puso a trabajar de inmediato. El primer vuelo comercial salió de Doha el 15 de enero de 2015. Pasajeros y medios fueron invitados a vivir aquello que Airbus había prometido durante años. Las críticas fueron unánimemente positivas. La cabina era más silenciosa que cualquier otro avión de fuselaje ancho que hubieran volado. El viaje se sentía más suave. Incluso la calidad del aire parecía mejor. Pero las aerolíneas no compran aviones basándose solo en las opiniones de los pasajeros. Compran según la economía, la fiabilidad y el desempeño operativo. El A350 cumplió las 3. Finnair fue el primer operador europeo, recibiendo su unidad a finales de 2015. Pusieron sus A350 en rutas a Asia y América del Norte, reemplazando los antiguos A340. Los ahorros en combustible fueron inmediatos y significativos. Singapore Airlines, una de las aerolíneas más prestigiosas del mundo, pidió A350 tanto para vuelos regionales como para ultralargos. Configuraron sus A350-900 con algunos de los productos de business y primera clase más espaciosos de la industria. Cathay Pacific, LATAM, Vietnam Airlines, Thai Airways. Los pedidos no paraban, tanto de aerolíneas tradicionales como de las más nuevas. Lo que sorprendió a todos fue la fiabilidad en el despacho. Pocos meses después de entrar en servicio, la fiabilidad del A350 era impresionante. Los pilotos alababan la cabina. El sistema fly-by-wire hacía que el avión fuera fácil de manejar en cualquier condición. La automatización era intuitiva. La carga de trabajo en vuelos largos era manejable. Y la visibilidad desde esa nariz rediseñada hacía las aproximaciones mucho más cómodas. La estructura de materiales compuestos requería técnicas diferentes a las de los aviones metálicos, pero Airbus había capacitado bien a los técnicos. La disponibilidad de piezas era buena. El soporte de Airbus respondía rápido. Hasta los pasajeros notaban algo distinto. En foros de aviación y redes sociales, viajeros frecuentes buscaban específicamente vuelos en A350. Preferían la cabina más silenciosa, la iluminación ambiental y las ventanas más grandes. El A350 se estaba convirtiendo en el favorito de los pasajeros. Para Airbus, esto era la validación de cada decisión tomada durante el rediseño. El enfoque desde cero había funcionado. La inversión en compuestos había dado resultado. La alianza con Rolls-Royce había producido justo el motor que el avión necesitaba. El A350 se estaba demostrando en el mundo real, donde realmente importa. Un avión es un producto.
Una familia de aviones es una estrategia. Airbus lanzó el A350XWB con 3 variantes, cada una apuntando a diferentes segmentos del mercado y desafiando directamente el dominio de Boeing en el espectro de vuelos de largo alcance. El A350-900, el avión perfecto. Este es el modelo básico y es el que la mayoría de las aerolíneas eligió, con capacidad para entre 300 y 350 pasajeros según la configuración. El A350-900 ofrece un alcance de hasta 8.500 millas náuticas, suficiente para conectar casi cualquier par de ciudades del mundo. Compite directamente con el Boeing 787-9. El 900 se convirtió en el caballo de batalla de la familia A350, acumulando la mayoría de los pedidos. Las aerolíneas lo usan en todo, desde rutas transatlánticas hasta maratones transpacíficos. Es eficiente para rutas de demanda media y lo suficientemente capaz para los vuelos más largos. El A350-1000, el asesino del 777. Alargado 7 metros respecto del 900, el A350-1000 fue diseñado con un objetivo en mente: el Boeing 777-300ER. El 777 había reinado en la aviación de largo alcance por más de una década. Era grande, confiable y amado por las aerolíneas por su capacidad de carga y comodidad para pasajeros, pero era sediento de combustible. El A350-1000 no igualaba la capacidad del 777-300ER, pero consumía menos combustible. Ofrecía más alcance, alrededor de 9.000 millas náuticas, cubriendo prácticamente todas las rutas de largo recorrido que las aerolíneas querían volar. British Airways pidió 18 A350-1000, Qatar Airways 42, Cathay Pacific 20. No eran aerolíneas probando algo nuevo, eran operadores de 777 que cambiaban de bando porque la economía tenía sentido. El 1000 entró en servicio en 2018 con Qatar Airways y se confirmó desde el inicio. El alcance, la eficiencia, la cabina, todo funcionó como se prometió. El A350-900 ULR, rompiendo récords. Ultra largo alcance, 3 palabras que representan el máximo desafío de la aviación: conectar ciudades distantes con un solo vuelo. Singapore Airlines quería relanzar el servicio directo entre Singapur y Nueva York, una ruta que habían abandonado años atrás porque los A340-500 que usaban eran demasiado caros para operar con beneficios. Airbus respondió con el A350-900 ULR, una versión mejorada del 900 con tanques de combustible adicionales, tren de aterrizaje modificado y un peso máximo de despegue ligeramente reducido para optimizar el alcance. El resultado, un alcance de 9.700 millas náuticas. El 11 de octubre de 2018, el vuelo SQ-22 de Singapore Airlines partió de Singapur hacia Newark con un tiempo de vuelo aproximado de 18 horas. No fue solo un golpe publicitario. Desde entonces es un servicio programado regularmente, conectando 2 ciudades globales sin escalas. El ULR también vuela de Singapur a Nueva York JFK y San Francisco. Estas rutas simplemente no serían viables económicamente con la tecnología aeronáutica más antigua. El A350F, entrando en la guerra de carga. Durante décadas, Boeing dominó el mercado de carga aérea. El 747F, el 777F y el 767F transportaban carga por todo el mundo con poca competencia. Airbus había intentado antes con el A330-200F y el A300-600F, además de conversiones, pero ninguno logró una penetración significativa en el mercado. Airbus era una compañía de aviones de pasajeros. Boeing gobernaba la carga. Hasta 2021, cuando Airbus lanzó el A350F. Usando el A350-1000 como base, Airbus diseñó un carguero hecho a la medida, con estructura de piso reforzada, una gran puerta de carga en la cubierta principal y optimizaciones en peso y capacidad. El A350F puede transportar 111 toneladas de carga a lo largo de 4.700 millas náuticas, suficiente para conectar los principales centros logísticos globales. Lo más importante, consume alrededor de un 40% menos combustible que los viejos cargueros 747 que muchas empresas de carga todavía usan. Singapore Airlines ordenó 7, Cathay Pacific 6, Etihad Airways 7, CMA-CGM, un gigante naviero francés 4.
Air Lease Corporation y Avilease, dos arrendadoras de aviones, colocaron pedidos para cargueros que arrendarán a aerolíneas de carga. En total, 65 pedidos. El A350F aún no ha entrado en servicio, pero se espera que las entregas a clientes de lanzamiento comiencen en 2027 tras retrasos relacionados con la cadena de suministro. El A350 se convirtió en una familia con propósito, no tamaño por tamaño, sino aviones diseñados para desafiar a Boeing en todos los segmentos de la aviación de largo alcance. No todos los miembros de la familia A350 salieron del papel. Cuando Airbus lanzó el rediseñado A350XWB en 2006, anunció 3 variantes, la 800, 900 y 1000. Se suponía que el A350-800 sería el más pequeño, con capacidad para unos 270 pasajeros y un alcance de aproximadamente 8.500 millas náuticas. Estaba pensado para competir directamente con el Boeing 7878 y reemplazar al envejecido A330-200 en rutas largas, pero con poca demanda. El interés inicial parecía prometedor. Varias aerolíneas hicieron pedidos. El 800 parecía un complemento sólido para sus hermanos mayores. Pero conforme avanzaba el desarrollo, surgieron problemas. El 800 compartía la misma ala y motores que el 900, pero con un fuselaje más corto y ligero. En teoría, esto debía haber dado un rango y eficiencia excelentes. En la práctica, el avión terminó con alas y motores demasiado grandes para su tamaño. El peso no se redujo tanto como se esperaba. La economía empezó a verse dudosa. Y peor aún, la diferencia de rendimiento entre el 800 y el 900 se volvió mínima. Las aerolíneas empezaron a hacer una pregunta sencilla. ¿Para qué comprar un A350-800 si el 900 ofrece más capacidad, un alcance similar y mejor economía por asiento? Los pedidos desaparecieron. Hawaiian Airlines cambió sus pedidos al 900. Aeroflot hizo lo mismo. Para 2014, quedaban pocos pedidos firmes para el 800. Airbus tuvo que decidir: invertir recursos en ingeniería y producción en un avión que pocas aerolíneas querían, o enfocarse en las variantes que se vendían bien. En julio de 2014, Airbus canceló oficialmente el A350-800. Redirigieron los pedidos restantes al 900 u ofrecieron alternativas como el A330neo, que estaba en desarrollo y cubriría mejor el nicho del wide body más pequeño. La cancelación fue estratégica y también algo embarazosa. Airbus había promovido una familia de 3 aviones y ahora un tercio de esa familia no existiría. Pero la lección aquí es que la cancelación del A350-800 fue un acto de pragmatismo. Airbus entendió que a veces el avión más inteligente es el que nunca construyes. Los recursos destinados a certificar y producir el 800 se dedicaron a perfeccionar el 900 y el 1000, que se volvieron tremendamente exitosos. Durante más de una década, el Boeing 777 fue intocable. Lanzada en los años 90, la familia 777 se convirtió en la columna vertebral de la aviación de largo alcance. El 777-200ER conectaba continentes. El 300ER transportaba masas a través de océanos con una fiabilidad inigualable. Las aerolíneas los amaban. Los pasajeros los adoraban. Boeing había creado un bimotor de fuselaje ancho que definió a toda una generación. A mediados de la década de 2010 ya se habían entregado más de 1.400 777. El A340 de Airbus, diseñado para competir, había vendido menos de 400 antes de que se detuviera su producción. La batalla ni siquiera estuvo cerca. Entonces entró en servicio el A350-1000. Las dinámicas competitivas cambiaron casi al instante. Hablemos de números. El A350-1000 ofrecía una enorme ventaja en consumo de combustible frente al 777-300ER. El alcance era similar. El 777-300 puede volar unas 7.370 millas náuticas. El A350-1000 las extiende hasta cerca de 9.000 millas náuticas. Ambos pueden cubrir cualquier ruta práctica de largo alcance, pero el A350 lo hace de forma más eficiente. La comodidad del pasajero se volvió un diferenciador. La cabina más silenciosa, la menor altitud y la mayor humedad del A350 hicieron los vuelos largos mucho más llevaderos. Los pilotos notaron que el manejo del A350 era más ligero, más ágil y requería menos esfuerzo físico en sectores prolongados.
Luego vinieron las decisiones de las aerolíneas. No eran compras experimentales, eran programas de renovación de flota. Las aerolíneas que habían basado sus redes en el 777 ahora apostaban su futuro al A350. Singapore Airlines, Emirates, Etihad. Estas aerolíneas todavía operan 777, pero todas han diversificado con A350. Incluso las que tradicionalmente estaban fieles a Boeing están tanteando con Airbus. Boeing vio esto venir, respondió con el 777X, una evolución alargada y más eficiente del 777, con puntas de ala plegables y nuevos motores. El 777-9 debía lanzarse alrededor de 2020 para mantener el dominio de Boeing en el segmento de grandes bimotores. Pero llegaron los retrasos, problemas de certificación, fallas de diseño en los motores, fallos en el control de calidad en toda la producción de Boeing. Hasta ahora, el 777X sigue sin entrar en servicio. Mientras tanto, Airbus siguió entregando A350, mes tras mes, trimestre tras trimestre. El 777 reemplazó al 747. Ahora, el A350 estaba reemplazando al 777. El equilibrio de poder había cambiado. Por primera vez en décadas, Airbus no perseguía a Boeing en el mercado de fuselajes anchos. Boeing estaba persiguiendo a Airbus. El A350 no ganó solo por sus especificaciones, ganó porque encajaba con la manera en que las aerolíneas querían operar en los años 2010 y más allá. Oriente Medio, prestigio y rivalidad. Qatar Airways se convirtió en cliente de lanzamiento por una razón. El A350 representaba modernidad, eficiencia y ambición, todo lo que Qatar quería proyectar como una aerolínea global. Pero también había rivalidad. Emirates, competidor regional de Qatar, apostó fuerte por el A380 y el 777. Qatar optó por un camino distinto, gemelos más pequeños y eficientes que podían servir más destinos con mayor frecuencia. El A350 permitió a Qatar abrir rutas que no tenían sentido en un 777 o A380. Ciudades secundarias en Europa, África y Asia se volvieron viables. La aerolínea amplió su red no con aviones más grandes, sino con aviones más inteligentes. Etihad siguió una estrategia similar. Las aerolíneas del Golfo, antes definidas por sus grandes flotas de wide-bodies, comenzaron a valorar la flexibilidad sobre el tamaño. Europa, eficiencia y modernidad. Lufthansa, el mayor grupo aéreo europeo, pidió A350 que luego asignó a Lufthansa y Swiss. Necesitaba reemplazar A340 envejecidos que se volvieron poco rentables. El A350 redujo drásticamente los costes de combustible y permitió a Lufthansa operar rutas de largo recorrido con mejores márgenes. Rutas que requerían una gestión cuidadosa de capacidad se volvieron rentables con el avión adecuado. Finnair usó A350 para posicionarse como la conexión más rápida entre Europa y Asia. Su hub en Helsinki está entre los dos continentes. Con la eficiencia del A350 pudo ofrecer tarifas competitivas manteniendo rentabilidad. Iberia, Air France, Virgin Atlantic y British Airways sumaron A350. No fueron pedidos por conveniencia, sino decisiones estratégicas para modernizar flotas y bajar costos operativos. Asia-Pacífico, el laboratorio del largo alcance. Asia se convirtió en el terreno de pruebas del A350 para vuelos ultra largos. Singapore Airlines relanzó vuelos directos a Estados Unidos que hace una década no eran rentables. El A350-900 ULR hizo viables esos vuelos de 18 horas. Cathay Pacific optó por A350-1000 en rutas a Norteamérica y Europa. El ahorro de combustible fue inmediato y el feedback de pasajeros muy positivo. China Airlines, Vietnam Airlines, Thai Airways y Philippine Airlines integraron A350. Estas aerolíneas operan en mercados muy competitivos donde la eficiencia y experiencia del pasajero son clave. Japan Airlines eligió el A350 sobre el 787-10 en ciertas rutas, valorando la cabina más ancha y mayor flexibilidad de alcance. Norteamérica, la adopción silenciosa. Las aerolíneas norteamericanas han preferido históricamente Boeing, pero empezaron a cambiar. Delta Airlines pidió 25 A350-900, su primera compra de widebody Airbus en años. Delta necesitaba aviones eficientes para reemplazar 777 viejos, y el A350 ofrecía la mejor economía.
United Airlines, aunque ha ido retrasando sus pedidos, todavía mantiene sus encargos de A350. El denominador común en todas las regiones, las aerolíneas valoraron la previsibilidad y la economía operativa. El A350 entregó ambos, sin dramas, sin sorpresas, solo un avión que cumplía lo prometido, vuelo tras vuelo. Olvida el marketing, las marcas y los diseños exteriores y pregúntale a los pasajeros qué recuerdan de volar en un A350. Te dirán que es silencioso. Sorprendentemente, notablemente silencioso. Las conversaciones fluyen en un tono normal, incluso durante el crucero. El ruido de los motores es un zumbido lejano, no un rugido constante. La cabina se siente aislada del mundo exterior de una forma que los aviones más antiguos no logran. Esto no es casualidad. El fuselaje compuesto absorbe y amortigua el sonido de forma diferente al aluminio. El aislamiento acústico es más efectivo. Los motores, aunque potentes, están diseñados para ser más silenciosos. El resultado: una cabina mucho más silenciosa que la de los bimotores de generaciones anteriores. La iluminación juega un papel sutil, pero clave. El A350 tiene luces LED que simulan el amanecer, el atardecer y diferentes ambientes durante el vuelo. Las aerolíneas personalizan estas secuencias, pero la idea siempre es la misma: usar la luz para ayudar a que el reloj biológico de los pasajeros se adapte a los cambios de zona horaria. ¿Funciona? Los estudios dicen que sí. Los pasajeros dicen sentir menos jet lag después de volar en un A350 que en aviones más antiguos, aunque hay varios factores en juego. La altitud de la cabina es más baja, eso significa más oxígeno en el aire y menos cansancio y dolor de cabeza. La humedad es más alta, lo que combate la sequedad que hace incomodidad en vuelos largos. Estas no son cosas que notes conscientemente mientras vuelas, pero tu cuerpo sí. Las ventanas son más grandes que en la mayoría de los aviones de fuselaje ancho, no tanto como las del 787, pero lo suficiente para mejores vistas y más luz natural. Las persianas son mecánicas, algo que algunos pasajeros prefieren, antes que el sistema electrónico de oscurecimiento del 787. La cabina de mando también es silenciosa. Los pilotos pueden comunicarse sin auriculares durante el crucero. Las pantallas en el parabrisas dan una excelente conciencia situacional en el aterrizaje. Las pantallas táctiles, aunque no revolucionarias, responden bien y son intuitivas. Los vuelos largos son menos agotadores para la tripulación. La carga de trabajo es manejable. El avión se comporta suave en turbulencias. Los sistemas son confiables. Para los pasajeros, eso se traduce en un vuelo más tranquilo, menos estrés, mejor descanso, salir de un vuelo de 12 horas y realmente poder funcionar. El A350 no fue diseñado para impresionar, fue diseñado para desaparecer, dejando solo la experiencia de volar. Durante décadas, Boeing dominó el mercado de aviones de carga. El A330-200F vendió menos de 40 unidades. El A300-600F tuvo una buena trayectoria, pero era tecnología antigua. Airbus era una empresa de aviones de pasajeros, Boeing reinaba en la carga. Pero todo cambió. En julio de 2021, Airbus lanzó oficialmente el A350F, un carguero diseñado desde cero, basado en el fuselaje del A350-1000. Las especificaciones eran impresionantes. El A350F puede transportar 111 toneladas de carga a 4.700 millas náuticas, suficiente para conectar centros logísticos clave como Hong Kong con Norteamérica o Europa con Medio Oriente sin escalas. El fuselaje incorpora un piso reforzado para soportar la carga concentrada de pallets y contenedores. La puerta principal de carga es grande para cargar contenedores estándar y mercancía sobredimensionada. La sección del morro se abre como en el 747F para cargar piezas de carga excepcionalmente largas. Pero la verdadera ventaja es la eficiencia. El A350F consume alrededor de un 40% menos de combustible que los 747-400F que aún operan en grandes cantidades. En una industria donde el combustible representa uno de los mayores costos operativos, esos números son cruciales. Las aerolíneas se dieron cuenta de inmediato. Para octubre de 2025, Airbus había recibido 65 pedidos firmes del A350F.
El primer avión entró en ensamblaje final recientemente y las entregas están previstas para comenzar en 2027. Aunque hubo retrasos por problemas en la cadena de suministros, si tiene éxito, marcará la esperada entrada de Airbus a un mercado que Boeing ha dominado durante medio siglo. Las regulaciones ambientales se están endureciendo en todo el mundo. Los precios del combustible siguen siendo volátiles, las aerolíneas necesitan cargueros más eficientes, y Airbus está listo para dárselos. El A350F representa la esperada y sólida entrada de Airbus en un mercado que Boeing ha dominado durante 50 años. El A350 no solo transformó la aviación comercial, también redefinió a Airbus. Hablemos de producción. El A350 se fabrica en varios sitios de Europa. El ensamblaje final ocurre en Toulouse, Francia, en una planta diseñada exclusivamente para la producción de fuselajes anchos. Las alas se fabrican en Broughton, Gales. Enormes estructuras compuestas que requieren ingeniería de precisión y autoclaves especializados para su curado. Las secciones del fuselaje provienen de plantas de Airbus y proveedores. El fuselaje central se produce en Alemania. Las secciones traseras llegan desde España. La parte delantera se fabrica en Francia. Todas estas piezas viajan por carretera, barcaza y avión por toda Europa hasta llegar al ensamblaje final en Toulouse. Este modelo de producción distribuida mantiene empleos aeroespaciales repartidos por el continente. Reino Unido, Alemania, Francia y España se benefician de la producción del A350. Cuando el Brexit amenazó con romper las cadenas de suministro, el programa del A350 se convirtió en un caso de prueba para mantener relaciones manufactureras transfronterizas. El programa también aseguró el futuro financiero de Airbus en un momento crítico. El programa del A380, aunque icónico, fue un fracaso comercial. Los costos de desarrollo superaron los $30.000 millones. Las ventas nunca llegaron al volumen necesario para ser rentable. Para cuando Airbus terminó la producción del A380 en 2021, quedó claro que el Super Jumbo había sido un error estratégico. El A350 fue la redención. Los costos de desarrollo, aunque elevados entre $12.000 y $15.000 millones, fueron mucho más manejables. Y lo más importante, el avión se vendía. Para septiembre de 2025, el A350 había acumulado más de 1.400 pedidos. Las tasas de producción se estabilizaron en alrededor de 6 aviones al mes. El programa fue rentable. Este éxito financiero fue clave porque financió la próxima generación de programas de Airbus. El A321XLR, que lleva el alcance de un solo pasillo a niveles inéditos, usa sistemas y tecnologías pioneras del A350. El A330neo, aunque basado en un diseño anterior, incorporó motores de última generación y mejoras en el control de vuelo. Estratégicamente, el A350 demostró que Airbus podía ejecutar programas complejos y totalmente nuevos con éxito. El 787 había sido una advertencia de lo que ocurre cuando la ambición supera la ejecución. Airbus aprendió, fue metódico, probó a fondo y no se apresuró en ponerlo en servicio. El resultado fue un avión que funcionó perfectamente desde el día 1, sin dramas. Esto generó confianza entre los clientes de aerolíneas. Una vez más demostró al mercado que Airbus es un fabricante maduro, capaz de entregar tecnología de última generación con fiabilidad. Esa reputación cuenta cuando las aerolíneas toman decisiones millonarias sobre sus flotas. El A350 no solo salvó el programa de fuselaje ancho de Airbus, también aseguró el futuro de la compañía como igual a Boeing, e incluso superior en algunos segmentos. Para entender el éxito del A350, tienes que comprender qué pasaba del otro lado del Atlántico. El Boeing 787 Dreamliner prometía ser revolucionario, y en muchos sentidos lo fue. El fuselaje de composites, los motores eficientes, las innovaciones para la experiencia del pasajero. Todo esto fue realmente innovador. Pero la ejecución fue un desastre. El programa 787 enfrentó años de retrasos, problemas de producción, pesadillas en las cadenas de suministro, y poco después del inicio del servicio, incendios en baterías dejaron a toda la flota en tierra por 3 meses. La reputación de Boeing en fiabilidad se desplomó. Las aerolíneas que habían pedido 787 tuvieron que esperar años más allá de las fechas originales. Otras mantuvieron sus pedidos pero añadieron A350 como seguro.
A mediados de la década de 2010, Boeing había resuelto la mayoría de los problemas técnicos del 787. El avión funcionaba bien en servicio, pero el daño a la reputación seguía y aparecían nuevos problemas. Salieron a la luz problemas de calidad en la producción. Se revelaron atajos en la fabricación tras investigaciones. Los accidentes del 737 MAX y su posterior suspensión destrozaron la división comercial de Boeing y pusieron en duda la cultura de seguridad de la empresa. Entre finales de los 2010 y principios de los 2020, Boeing detuvo y reanudó la producción varias veces por defectos. El 777X debía recuperar la confianza. Anunciado en 2013, el 777X prometía ser la respuesta de Boeing al A350.000, un 777 alargado, más eficiente, con alas compuestas y puntas plegables para caber en las puertas actuales de los aeropuertos, nuevos motores, sistemas modernos, todo lo que querían las aerolíneas. La primera entrega estaba prevista originalmente para 2020. Luego llegaron los retrasos, los motores no estaban listos, surgieron problemas estructurales en las pruebas, los requisitos de certificación se endurecieron tras los accidentes del MAX. El cronograma se atrasó a 2021, luego 2023, luego 2025, después 2026 y quizás 2027. A finales de 2025, el 777X aún no ha entrado en servicio. Boeing ha fabricado decenas de aviones que esperan certificación. Los clientes mantienen la paciencia, pero empezaban a frustrarse. Las aerolíneas que históricamente solo compraban Boeing empezaron a diversificar. British Airways compró A350, Singapore Airlines compró A350, incluso Emirates, el mayor cliente del 777, pidió A350. Por primera vez en la historia de la aviación moderna, la dinámica cambió. Durante décadas, Airbus fue el retador, el consorcio europeo luchando por alcanzar al gigante americano. Los aviones Airbus eran buenos, pero los Boeing eran el estándar de oro. Ahora el A350 es el estándar de oro. Boeing lucha por mantenerse al ritmo. Los problemas de calidad de producción siguieron afectando al Boeing. Las pérdidas financieras aumentaron. La división de aviones comerciales, antes envidiada, se veía vulnerable. No se trataba solo de un programa de avión, era un tema de impulso institucional. Airbus lo tenía, Boeing lo estaba perdiendo. El éxito del A350 no fue solo porque fuera un avión excelente, que lo era, sino porque llegó justo cuando las aerolíneas cuestionaban su lealtad a Boeing y buscaban alternativas. Airbus estaba listo con una respuesta. Por primera vez en décadas, Airbus no estaba alcanzando, Boeing estaba quedándose atrás. Hagamos una pausa y hablemos de las cosas increíbles que ha logrado este avión. Los vuelos más largos. Singapore Airlines opera los 2 vuelos de pasajeros más largos del mundo con el A350-900 ULR. El vuelo SQ-23 de Nueva York JFK a Singapur en 18 horas y 50 minutos, cubriendo 9.537 millas, y el vuelo SQ-21 de Newark a Singapur en 19 horas y 10 minutos, cubriendo 9.523 millas. Estos no son intentos ocasionales de récord, son servicios comerciales regulares que operan varias veces por semana. Los pasajeros los reservan voluntariamente porque el A350 hace que sean tolerables de una forma que otros aviones no podían. Singapur a San Francisco, Doha a Auckland. Estas rutas ultra largas conectan ciudades que antes necesitaban escalas. El A350 hizo que el servicio sin paradas fuera económicamente viable. Pero también los más cortos. En el extremo opuesto, los A350 han realizado vuelos increíblemente cortos. En Japón, vuelos demostrativos han impulsado el A350 de Tokio a Osaka, un trayecto de apenas 1 hora. Las aerolíneas también reposicionan A350 en vuelos cortos entre bases. El contraste es impresionante. Un avión capaz de volar 19 horas sin parar también funciona de maravilla en rutas regionales de 1 hora. Esa versatilidad es parte de lo que hace tan atractivo a la familia A350. El bimotor más silencioso jamás construido. A velocidad de crucero, la cabina del A350 es más silenciosa que muchos autos a velocidad de autopista. La diferencia es evidente para cualquiera que viaje regularmente tanto en el A350 como en aviones más antiguos. Primer Airbus con fuselaje de fibra de carbono. El A350 marcó un cambio fundamental en la filosofía de fabricación de Airbus.
Los widebodies anteriores usaban aluminio en el fuselaje con componentes compuestos en estructuras secundarias. El A350 cambió eso. La estructura principal es compuesta. El metal se usa solo donde es necesario. Fue un desafío técnico e industrial enorme que requirió nuevos procesos, herramientas y métodos de control de calidad. Hitos de la flota. Para septiembre de 2025, se habían entregado 650 A350 a 38 aerolíneas. La flota ha acumulado más de 3.5 millones de horas de vuelo y transportado más de 400 millones de pasajeros. Hay más de 1.400 pedidos incluyendo todas las variantes y la versión carga. Eso convierte al A350 en uno de los programas de widebody más exitosos comercialmente en la historia de la aviación. Libraries especiales y variantes VIP. Varios gobiernos y operadores privados han pedido A350 para transporte VIP. El rango y la flexibilidad de cabina lo hacen ideal para jefes de estado y aviación ejecutiva ultra larga distancia. Las aerolíneas crearon diseños especiales porque son muy populares entre aficionados y fotógrafos de aviación. Operaciones polares. El A350 está certificado para operar sobre ambos polos. Las aerolíneas usan esta ruta para ahorrar tiempo y combustible en vuelos donde la ruta polar es ventajosa, reduciendo horas comparado con rutas ecuatoriales. Esto requiere equipo y entrenamiento especial, pero el A350 maneja el frío extremo sin problemas. La estructura compuesta de hecho funciona mejor en frío extremo que el metal, que puede volverse quebradizo. Evolución de la tasa de producción. Airbus inicialmente aumentó la producción del A350 lentamente, asegurando calidad constante. En su pico llegó a 10 aviones por mes. La pandemia de COVID-19 redujo temporalmente la producción, pero luego se recuperó a cerca de 6 por mes. Compare esto con el 787 de Boeing, que intentó producir más rápido y enfrentó crisis de control de calidad. Airbus aprendió de esos errores, priorizando producción estable y sostenible en vez de máxima cantidad. Estos récords y datos muestran un avión no solo técnicamente excelente, sino realmente versátil y confiable. El A350 funciona en una gama increíble de misiones, desde ultra largas de récord hasta vuelos regionales rutinarios. Esa es la marca de un diseño de avión verdaderamente excelente. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?